Bueno, ahora sí, pues buenos días, bienvenidos. Melkin, Oscar, que los veo por aquí conectados. Vamos a iniciar y quiero que quede grabado diciendo que en el transcurso de la semana nos encontramos repasando los temas anteriores. Para este tema de hoy, de esta sesión virtual, que es la de interfaz gráfica, se hace necesario haber entendido el tema de la programación orientada a objetos. Es indispensable haber entendido eso para poder empezar a trabajar con la interfaz gráfica. El otro temita, pues, hoy en la sesión presencial, por eso estamos comenzando la virtual a esta hora, la sesión presencial fue de 8 a 10, se volvió a repetir, se explicó el tema de programación orientada a objetos. Así que vamos a colocar en el cronograma de esta semana, antes de llegar al sábado, un refuerzo de esto y de lo que se va a explicar hoy de la interfaz gráfica, para aquellos que al ver el video tal vez no les quede claro. Entonces quedo atento a que asistan ya sea el miércoles, el viernes y tal vez el martes podemos hacer una asesoría virtual en horas de la mañana de 8 a 10, de 8 y 30 a 10. Le quedo atento ahí a lo que me digan una vez vean el video. Bueno, la interfaz gráfica es un tema donde queríamos llegar porque es donde realmente se ve, se puede apreciar de manera agradable las aplicaciones que programamos. Entonces, he habilitado en plataforma esta lección, es la última lección, la cual tiene por nombre interfaz gráfica de usuario o formularios. Hay un temita muy sencillo y es el de mostrar los mensajes con cuadros de diálogo. Es lo que voy en este momentito pues a mostrar y ya pues me dedico a hacer el mismo ejemplo que vengo realizando del promedio, ese mismo ejemplo, pues hacerlo con interfaz gráfica. A ustedes, a ustedes les corresponde entonces, cuando habilite la tarea, hacer entonces ya sea el ejercicio sencillo o el otro que es más complejo, hacerle con la interfaz gráfica. ¿Sí? Ya ustedes deciden ahí. Pues si ya de pronto trabajó tanto en las dos tareas anteriores en ejercicio, pues le queda más fácil hacerlo ahora de esa misma manera. Ok, entonces, repito, voy a explicar ese ejercicio del promedio utilizando la interfaz gráfica. Cualquier duda que vayan teniendo, de inmediato me pueden consultar. De igual manera, yo les haré preguntas a ustedes, así que estén atentos, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. Vamos a... ¿ven bien ahí o le coloco lupa? Melkin, Oscar. Profe, ahí se ve bien, profe. Ok, Lo veo bien. bien, lo veo bien. Bueno, bien. Le vamos a dejarla ahí, me parece mejor para que se vea toda la pantalla. Bueno, voy a cerrar entonces aquí y voy a empezar. Entonces, recuerden, vamos a hacer un proyecto con interfaz gráfica. Entonces, voy a crear aquí el proyecto y ese proyecto pues va a ser una aplicación de Java normal de la que venimos trabajando. Java aplicación. Correcto. El nombre. Entonces le voy a colocar de nombre a este proyecto promedio. Voy a colocarle de nombre proyecto GUI, o sea, proyecto con interfaz gráfica de usuario. Bueno, hay varias maneras de trabajar. En mi caso, pues yo acostumbro cuando voy a trabajar con interfaz gráfica a no habilitar esta parte. ¿Sí? No habilito que me cree la clase automáticamente. Pues yo deshabilito esto y le doy finalizar.
Entonces, pueden observar ustedes que acá quedó el proyecto creado, promedio WIC, y que al desplegar yo la carpeta de código, me aparece el paquete sin nombre. Como yo no le habilité la opción de que creara la clase, ese paquete quedó sin nombre. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues yo debo de ubicarme aquí y crear ese paquete. Entonces, miren que le estoy dando aquí el nuevo paquete. A ese paquete le voy a colocar el mismo nombre, promedio WIC. ¿Okay? Voy a finalizar. Y miren que ya el paquete quedó con ese nombre, el mismo nombre del proyecto. Bueno, entonces el paquete se ve gris porque aún no tiene nada, no se creó clase, no se creó nada, y es que yo no quería crear una clase, quiero crear un formulario, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Al paquete le voy a dar clic derecho, nuevo, y él aquí me ofrece esta opción que significa JFrame for, es un formulario JFrame, JavaFrame, es un tipo de formulario. Si a ustedes no les aparece esta opción, de pronto no les aparece por ser la primera vez, se vienen aquí a donde dice otro y van a escoger aquí en la categoría, van a escoger la categoría Swing with Forms, que significa formularios de interfaz gráfica de usuario. Y entonces pueden hacer clic acá, no se vayan a confundir, el tipo de formulario con el que vamos a empezar se llama JFrame Form, mírenlo aquí. Entonces, es cuestión de hacerle clic en siguiente. Y este formulario nos pide un nombre de clase. ¿Sí? ¿Qué nombre le voy a colocar yo? Le voy a colocar con P mayúscula porque me está pidiendo nombre de clase. Con P mayúscula le voy a colocar principal. ¿Listo? Va a ser mi formulario principal. Y mi clase principal. Y pueden observar ustedes que se acaba de crear por este lado la clase principal.java. Es un formulario JFrame y fíjense que tiene el icono de que es ejecutable. ¿Qué sucede cuando yo trabajo con interfaz gráfica? Pueden observar que el área de trabajo ya no me muestra el código, sino que me muestra un cuadrado, un formulario vacío, no tiene nada. Pero también pueden observar ustedes que estoy en la opción de design, es decir, diseño, en la vista de diseñador. Pero yo me puedo ir a la vista de código, que es donde dice aquí source, que significa código. Entonces, si yo hago clic aquí, observen que estoy en la vista de código. Si hago clic en design, estoy en la vista de diseñador. Una vez más, código. De igual manera, ustedes saben que el código tiene estos comentarios que yo acostumbro a borrar, y lo estoy haciendo en este momento, como para que me quede más despejado el área. Entonces, pues ahí yo acostumbro a quitar estos comentarios. Estos comentarios de acá no los voy a quitar, pues, para que por accidente no vaya a borrar algo, porque ¿qué sucede, muchachos? Les muestro. Como yo estoy trabajando un formulario, miren que cuando yo me voy a la vista de diseñador, me aparece esta ventana acá a la derecha que se llama la paleta. En la paleta tengo una serie de elementos para yo incorporar a mi formulario, ¿correcto? Ahorita los estaremos usando. Y también observen que cuando yo me voy a la vista de código, desaparece esa paleta, pues obviamente. Puede suceder que por accidente ustedes eliminen la paleta, aquí en esta X o algo por el estilo, o no les aparezca. Entonces ustedes la hacen visible aquí donde dice Windows, ¿sí?
Windows IDE Tools, aquí donde dice IDE Tools, herramientas de entorno, se significa eso. Y miren que aquí está paleta, propiedades, etcétera. O sea, esas ventanitas que tienen el BIM. Denme un momento para darle acceso aquí a alguien. Ok, Yesenia, bienvenido. Bueno, entonces, es la diferencia cuando vamos a trabajar con interfaz gráfica. Tenemos una vista de diseñador y una vista de código. ¿Sí? ¿Qué otra cosita pues quiero decir? Muchachos, aquí en la plataforma hay un tema muy sencillo. Hay un tema muy sencillo que es el de sacar mensajes en cuadros de diálogo. Entonces, este tema que está aquí es un tema muy sencillo, pues les pido el favor de que ustedes vean el video y lo coloquen en práctica. Entonces, aquí les muestro cómo sacar mensajes de diálogo. Voy a hacer aquí uno rapidito para que ustedes lo vean. Para sacar mensajes de diálogo, toca importar. Antes importaban a escáner, ¿cierto? Perdón. Antes importaban a escáner para poder que el usuario digitara, ¿cierto? En este caso, pues voy a importar es Jabats, sería así, Jabats, punto twin, correcto, significando algo como nadar o flotar, algo así. Y del paquete swing hay una clase, creo que es, sí, una clase que es JOptionPanel, esta que estoy importando aquí. Con esto yo puedo sacar mensajes emergentes. Entonces, voy a colocar aquí un pequeño ejemplo. Uno dice así, JOptionPanel punto show message, mensaje de diálogo. Y pues aquí decimos lo siguiente: hola, bienvenido. Entonces, si yo ejecuto esto, cuando yo ejecuto por primera vez un formulario, él me pregunta cuál es la clase principal. Si tengo varias, yo le digo cuál es. En este caso tengo una sola, entonces le digo eso. Entonces, son estas ventanitas que ustedes ven aquí. Son cuadros de diálogo. Entonces, tiene un símbolo, un logo. Esto me indica que es un mensaje informativo. Mire que me dice, hola, bienvenido. Eso lo hacemos pues gracias a que estoy importando la clase JOptionPanel, que sirve para estos cuadros de diálogo. Hay diferentes tipos de mensajes, de error, donde coloco aquí una X roja, algo que significa error, de pregunta, esta es de información. Entonces, para que ustedes pongan en práctica esos distintos mensajes, eso es muy fácil, miren, es simplemente escribir esa línea. Entonces, les pido el favor de que en este video, que está aquí, es el primer video, el primer tema de interfaz gráfica, ya por aquí lo tengo abierto. Ustedes pues practiquen sacar esos distintos tipos de mensajes. ¿Sí? Entonces, ahí les dejo ese temita, es muy sencillo, se los dejo a ustedes. Yo me encargo de lo más difícil, ¿ok? Es lo que voy a hacer ahora. Entonces, era simplemente que les quería mostrar eso. Voy a borrar esto, ignoren esto pues para este video. Eso era una pequeña propaganda para lo que van ustedes a practicar en ese temita que les monté. Bueno, entonces ahora sí. ¿Se acuerdan el ejercicio del promedio que venimos desarrollando, de las 3 notas que sacamos del promedio, etcétera? Entonces, esta vez vamos a hacer ese ejercicio, pero con interfaz gráfica. Miren que este es mi formulario y que cuando yo le doy ejecutar a este formulario, me aparece, miren, una ventana.
pero no tiene nada. Entonces lo primero que voy a hacer es diseñarla. Ok, cuando yo le hago clic aquí al formulario, por ejemplo, se me habilitan las propiedades acá de ese formulario. Pueden verla aquí. Este formulario, pues por lo menos no tiene título, entonces yo le voy a colocar un título aquí y se va a llamar calculadora de promedios. Le estoy dando ese nombre. No se ve nada, pero cuando yo le dé ejecutar, estoy ejecutando otra vez, observen que ya tiene título la ventana. ¿Correcto? Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traerme de la paleta, voy a diseñar primero. Entonces, de la paleta me voy a traer un label. Los labels son para colocar texto. Yo le puedo hacer aquí doble clic y escribo. Entonces, voy a colocar como especie de un título, digite, escriba a continuación las notas del estudiante. Estos labels, pues, también si tú le haces clic, se activan las propiedades, ¿correcto? Por ejemplo, aquí donde me dice pon, es lo que le corresponde a la fuente de esto, ¿sí? Si yo hago clic aquí, en estas opciones, miren que me da para yo cambiar el tipo de letra, para colocarle negrita, aquí me va dando una idea, tamaño, le doy OK, y miren que el texto va sufriendo pues esos cambios. El color, aquí donde dice foreground, creo que aquí podemos cambiar el color. Y mira que ahí se cambió, ¿ves? Entonces, es como si estuviese en PowerPoint, porque a todo lo que yo le hago clic me aparecen unas opciones, en este caso son propiedades, que yo puedo manipular para cambiar la manera. Bueno, entonces voy a seguir mostrando aquí, voy a colocar entonces la interfaz gráfica aquí para que el usuario sepa que va a digitar la primera nota del estudiante. Y pues me traigo otro. La 2. Estos son simplemente enunciados. Los labels son enunciados. Ahí tenemos nota 3. Aquí no lo dice el cambio. Nota 2. Son enunciados. ¿Y qué otro elemento tengo? Las cajas de texto. Se llaman text field o campos de texto. Entonces, voy a ubicar aquí, donde van a digitar la nota. Yo le doy clic derecho y le elimino lo que tiene ahí escrito. Le puedo dar el tamaño que yo desee. Y pues me voy a traer otro entonces. Bueno, vamos a darle un tamaño homogéneo a todos. Y para borrar el texto sería clic derecho, editar texto, elimino el texto que sale por defecto ahí. Voy a traerme otro para el efecto de las 3 notas. Le doy su tamaño, como si estuviese en PowerPoint, clic derecho, editar, y le elimino el texto. Entonces, ¿qué más necesitaría yo aquí? Un botón que se encargue de efectuar el cálculo del promedio, lo que yo quiero hacer. Entonces, miren que acá tengo en la paleta, en Swing Controls, tengo un elemento que es botón, o un control le llamamos a esto. Entonces, voy a traerme ese botón aquí. Le doy clic derecho para cambiar el texto y le voy a colocar aquí como texto de anuncio, le voy a colocar calcular.
Entonces aquí sería la entrada donde el usuario digita los valores. Este sería el encargado de llamar a hacer el proceso del cálculo y faltaría la salida. Entonces me voy a traer acá un label aquí que diga, como título voy a colocar el promedio y me voy a traer otro acá que diga estado. ¿El estado qué es? Que me diga si quedó en plan de mejoramiento, si quedó bien. Y me voy a traer un label para mostrar el resultado, porque la idea es que el resultado no se pueda modificar, entonces no lo hago en campos de texto, sino un label. Entonces, para no perderme aquí, voy a colocar unas X, saldría el promedio, y acá voy a traerme otro label, donde aquí pues la idea es que aparezca el mensaje de esto pues lo estoy escribiendo para que ustedes lo vean. Si no quiero no le escribo nada. Bueno, entonces al yo hacer clic en ejecutar, miren cómo queda el formulario. Me permite escribir, ¿sí? Me permite aquí escribir. Me permite acá, todavía no funciona porque no he hecho nada y la idea es que aquí me mueva, ¿cierto? Entonces ya tengo una interfaz gráfica a ese ejercicio que vengo trabajando como ejemplo. ¿Correcto? Así pues de sencillo. Entonces, Oscar, Melvin, Yesenia, vamos bien allí, ¿sí? ¿Cómo la ven? Sí, profesor, todo bien, todo correcto. Bueno, excelente. Bueno, otra cosa que quiero mostrarles es que cuando yo empiezo a colocar controles al formulario, los elementos, tengo esta ventana que se llama el navegador. Me va mostrando todo lo que yo voy incorporando y en el orden jerárquico, qué se encuentra dentro de qué. Por ejemplo, aquí está el formulario y dentro del formulario están los labels, los campos de texto, el botón y el resto de labels, todos los elementos. Ahora, ¿qué otra cosa ha sucedido? Les voy a mostrar. Si yo me paso a la ventana de código, a la vista de código, ustedes van a observar que no es normalmente como veníamos trabajando. Recuerden que este es un formulario y que todo esto que yo he venido creando aquí, el formulario, las cajas de texto, los labels, el botón, cuando yo esto lo voy diseñando aquí tan chévere, así como lo estoy haciendo, NetBeans va creando el código y yo me ahorro hacer ese código o digitar ese código. Eso es lo bueno de utilizar un entorno de desarrollo como es NetBeans, porque si no, todo me tocaría hacerlo a fuerza de código. ¿Correcto? Entonces, observen, de la línea 16, miren que aquí se brinca a la línea 120 y hay un más. ¿Qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es que está escondido o está minimizado todo el código, ojo, todo el código que conforma el formulario. Todo esto nos los ahorramos nosotros de escribir. Miren todo esto. Nosotros allá jalando, llevando, miren todo lo que nos ahorramos. Todo lo que ahorramos ahí. Miren. ¿Qué tal entonces nosotros escribiendo todo ese montón de código si no tuviésemos a NetBeans? Ahora, todo esto se encuentra dentro de un método que se llama initComponent. ¿Qué significa initComponent? Componentes iniciales. Todo esto es un método, mira que tiene apertura aquí y tiene su finalización acá. Todo eso nos lo ahorramos. Entonces, es un método que está aquí, donde están todos los elementos del formulario, está minimizado. Y ese método, mira dónde lo llaman, es llamado aquí, ¿sí? Es llamado pues a este método que se llama principal conforme
se llama también nuestro formulario. Y aquí tenemos la clase. Entonces, eso que habíamos estado aprendiendo en programación orientada a objetos, entonces cuando yo trabajo con un formulario, también me dice a qué paquete pertenece. La clase es la clase principal, pero es una clase que hereda propiedades o todo lo que tiene que ver de la clase JFrame, que es la de los formularios. Entonces, todo lo que se encuentra aquí dentro de este pequeño método principal es lo que aparecerá cuando se ejecute el programa. Entonces aquí se está llamando el método InitComponents y el método InitComponents, que ustedes ven aquí por Private Void, InitComponents privado. Todo esto, que son los elementos del formulario, el botón, los campos, los labels, están siendo llamados aquí. Por eso, cuando le damos ejecutar, aparecen todos los elementos. ¿Sí? Aparecen todos los elementos. ¿Correcto? Entonces, por eso es importante que hayamos entendido programación orientada a objetos para nosotros saber qué sucede aquí. Bueno, entonces, nada de esto yo debo de eliminar, nada de esto, pues ya esto está aquí. Muchos códigos que se encuentran aquí minimizados, ¿sí? Por ejemplo, y que permiten que el formulario funcione. No debemos tocar eso. ¿Correcto? Eso no lo debemos tocar. Bien. Entonces me paso a la vista de diseñador. ¿Y qué debo hacer yo en la ventana de diseñador? Todo lo que yo voy a manipular en la programación debo de darle un nombre de variable. Entonces aquí donde van a digitar las notas, eso yo le debo dar un nombre de variable. El botón también. Y aquí donde voy a sacar los resultados, también debo darle un nombre de variable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo estoy grabando, ¿cierto? Sí, ok. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Le doy clic derecho a esos elementos, por ejemplo este, y le doy aquí. Cambiar nombre de variable. Él tiene un nombre por defecto, JTestField1. Entonces yo le voy a colocar campo N1. Yo acostumbro a colocarle el nombre de lo que es. Entonces aquí, cambio nombre de variable, le voy a colocar a este campo N2. A este le voy a colocar el nombre de variable de campo N3. Y pueden observar ustedes que acá en el navegador, miren que ya tienen los nombres de variables correctos. Miren que se han cambiado acá. Al botón le doy clic derecho, cambiar el nombre de variable y lo voy a llamar btn. Aquí donde voy a mostrar el promedio, le voy a dar clic derecho, cambiar nombre de variable y le voy a colocar label promedio como nombre de variable. Y aquí donde va a ir el mensaje, le voy a cambiar el nombre de variable, voy a colocar label estado. Va a decir en qué estado quedó el estudiante. Entonces, esa precaución debo tenerla yo. Cuando estoy diseñando los formularios. Colocarle un nombre de variable a esos elementos que harán parte en la programación, en el código voy a estar utilizando. Entonces, miren, aquí pueden ver que queda. Ok. Este ejercicio lo vamos a hacer orientado a objetos, porque es lo que debemos hacer de ahora en adelante, que ya aprendimos ese concepto y practicamos ese concepto de programación orientada a objetos. ¿Qué me indica esto? Que yo voy a hacer una clase aparte. Entonces, me voy a venir aquí al paquete, le voy a hacer clic derecho,
nuevo, ¿nuevo qué? Java class. Y le voy a colocar de nombre de clase operaciones. Bueno, entonces pueden observar que acá me quedó en el paquete la clase operaciones, así como lo hicieron la semana pasada. Si vamos a ritmo, ya tuvimos que haber hecho nuestra propia clase y algunos métodos. Bueno, entonces en este ejercicio sería pues serían dos métodos. Uno, calcular el promedio. Y dos, evaluar en qué estado queda el estudiante. Serían dos métodos. Entonces, en la clase, yo voy a hacer eso. Dos métodos. Necesito una variable global llamada promedio. Y necesito una variable string para el mensaje. La voy a llamar mensaje. Listo, esas variables están declaradas de manera global, no están atrapadas porque el método lo voy a hacer ahora. Entonces voy a hacer el método calcular promedio. Ahí está. Bueno, teniendo en cuenta y habiendo aprendido la programación orientada a objetos anteriormente, hay tres datos que van a venir de parte del usuario, que serían las tres notas. Por lo tanto, este método va a necesitar tres parámetros, que serían N1 para la nota 1, N2 para la segunda nota y N3 para la tercera nota. Esos parámetros, recuerden que son los datos. Si hay datos que tienen que provenir del usuario, pues en un método de una clase serían unos parámetros que hay que definir. Entonces ahora sí puedo decir que el promedio será igual a la suma de N1 más N2 más N3 dividido entre 3. Ese es el cargo. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque lo estamos haciendo bien hecho, orientado a objetos. Ese es el método encargado de calcular el promedio. Ahora voy a hacer el método encargado de evaluar el estado. Vamos a llamarlo aquí, evaluar estado. Entonces, ahí pues le hago la pregunta a Melkin. Melkin, ¿este método necesita parámetros, sí o no? No. Muy bien, no necesita parámetros, porque el promedio con el cual yo voy a mirar si fue mayor o menor no viene del usuario, viene de aquí, ¿cierto? Excelente, no necesita parámetros. Entonces empezamos a mirar si promedio, ya este cuentecito pues lo sabemos mucho, fue menor a 3. Entonces, en mensaje, voy a guardar un mensaje que diga usted perdió la materia. ¿Correcto? Ahora, si no, entonces empezamos a decir aquí, si no, cierro llave, else, abro llave, y yo pregunto, si el promedio fue menor a 4, entonces, ya ahorita viene la muchacha y le colabora. Preguntas en recepción. A ver, ¿dónde está ella? Ah, bueno. Entonces, el mensaje sería aquí. Si fue menor a 4, en la variable mensaje voy a guardar usted debe hacer plan de mejoramiento. ¿Listo?
Y si esto pues no se llevó a cabo, entonces me queda un descarte. Y no perdió, si no fue menos de 3, si no fue menos de 4, entonces se supone que ganó. Por lo tanto, aquí en mensaje, en la variable mensaje, voy a almacenar un mensaje que diga: felicidades, usted ganó la materia. Entonces ya tengo mis dos métodos. Perfecto. Uno encargado de calcular el promedio y el otro encargado de evaluar en qué estado queda el usuario. Esto de orientado a objetos fue explicado en la clase anterior. Así que, ¿qué voy a hacer ahora? Me dirijo a mi clase principal, es decir, a mi formulario que tengo diseñado. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí el encargado de ejecutar todo este código, de llamarlo, ejecutarlo y montar, será el botón. Cuando el usuario pinche el botón, deberá calcular, evaluar el estado y debo mostrarlo aquí para que él lo vea. ¿Entendido? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en la clase de este formulario? Me voy a ir al código. Y una de las primeras cosas que yo tengo que hacer, y la voy a hacer aquí debajo de la clase, ya habíamos hablado de la programación orientada a objetos, ¿cierto? Entonces, si yo quiero manipular los métodos o variables que tengo acá en mi clase de operaciones, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me responde? ¿Qué importar, no importar? Bueno, importar no porque yo tengo mi clase de operaciones en este paquete, es local. Llamar a las operaciones, no, bro. ¿Y qué es lo que me permite llamarlo? ¿Qué tengo que crear para poderlos llamar? ¿Cómo se llama esto? Programación orientada ¿a qué? ¿Ah? Programación orientada a objetos. Recuerden, por favor, si yo no creo un objeto, no puedo acceder a los métodos y variables y propiedades de una clase. Entonces, yo creé mi clase operaciones. Por lo tanto, tengo que crear un objeto de esa clase para que yo pueda acceder a lo que acabo de hacer en esa clase. Entonces, voy a crear el objeto aquí. Como estamos trabajando con interfaz gráfica, con formulario, ya no me voy a poner a buscar el método general. No, aquí debajo de la clase podemos hacer. Entonces, decimos, de tipo operaciones. Voy a crear un objeto, lo voy a llamar operar. Y voy a decir que él va a ser un new. Cuando digo esto, que va a ser un new operaciones, es cuando yo digo, usted es un objeto de la clase operaciones. Este objeto, operar, es el que me va a permitir a mí llamar todo lo que tengo acá. Bien, entonces, primero, ojo eso. Yo estoy trabajando orientado a objetos y ya hice una clase con sus métodos. Entonces, en la clase principal, a donde va a estar la entrada de datos y voy a manipular la salida, allí debo crear un objeto que me permita acceder a esos métodos de la clase operaciones. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces, me voy a ir al diseño. Y como el encargado de ejecutar todo ese llamado de esas operaciones es el botón, entonces este botón ustedes le pueden dar doble clic
y miren que los va a teletransportar al método de ese botón. Miren aquí donde dice private void btn calcular, que fue el nombre que yo le di a ese botón, btn calcular, action performance, o sea, la acción que va a realizar este botón, ¿sí? El evento que va a realizar este botón, todo ese código yo debo de escribirlo aquí, aquí me dice eso, todo el código agregarlo aquí, de lo que va a hacer ese botón. Si por casualidad no le funciona el doble clic aquí, usted le puede dar clic derecho, aquí se ubica en events, evento, acción, acción performance, y también te va a teletransportar allí, al método de ese botón. Entonces aquí es donde nosotros vamos voy a borrar ese comentario, ¿y qué voy a hacer aquí? Primero, guardar lo que el usuario va a escribir en las cajeticas de texto, que ya yo les di nombre de variable, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hago eso? Cambia mucho, muchachos, y que mucha mente abierta, porque ya no estamos trabajando con el que por favor dijiste tal cosa. No, estamos trabajando ya con interfaz gráfica. Entonces aquí yo debo de crear una variable, ¿sí? Y la voy a crear de tipo float. Voy a crear una variable que se llama nota1. Y le voy a asignar, ojo, le voy a asignar lo que el usuario escriba aquí. ¿Cómo hago eso? Pues en inglés. Campo 1, ¿no? ¿Cómo? Que sea igual al campo número 1. Correcto, pero entonces ahí viene un problema. ¿Cuál es el problema? Estas cajas se llaman text field, o sea, campos de texto. Están preparadas para recibir texto. Y yo lo que voy a anotar aquí es un número. Entonces, en inglés me toca a mí de decirle que convierta eso al valor numérico. Déjenme un segundo que alguien está entrando. Ok, ¿cómo lo hago? Miren cómo lo vamos a hacer. Decimos float punto, ya les explico que estoy escribiendo entonces aquí, float punto parse float, y aquí le digo this. Entonces, ¿qué nombre le coloqué yo a esa cajetica? Campo N1. Campo Miren, número 1. ¿cierto? Campo N1. Entonces, se pueden dejar ayudar. Campo N1 punto get text. Que vaina larga, ¿no? Entonces, les voy a explicar qué significa esto. Bueno, entonces les decía, estas cajetas son de texto, están preparadas para recibir texto, y yo creé una variable de tipo float. Entonces, yo no le puedo asignar a esta variable que es float lo que está escrito en esa caja, porque la caja está preparada para recibir un texto. Entonces, me toca hacer lo siguiente. Esta sentencia de código es muy clara si la leo al revés. Ustedes sí han escuchado de que dicen que los gringos escriben al revés. Ellos dicen, si nosotros decimos un carro rojo, ellos dicen un red car, ¿cierto? El red car, el yellow car. Entonces, miren lo que dice aquí. Si lo leemos al revés, queda claro. Get significa obtener. Entonces yo estoy diciendo aquí, obtener el texto, aquí, get text, obtener el texto que está en el campo N1. Ojo, obtener el texto que está en el campo N1 y pásalo a float. Estoy haciendo una conversión de pasarlo a un valor float, un valor real. Y entonces lo asigno a la variable
nota 1 que es de tipo float. ¿Entendido? ¿Quedó claro? Sí, sí, señor. Oscar, Melvin. Entonces Sí, repito. señor. Bien, está en inglés. Obtener el texto que está en el campo N1 para pasarlo a float y asignárselo a la variable nota 1 que es de tipo float. Así de sencillo, yo guardo entonces en una variable lo que está digitado en una caja de texto. Bueno, entonces me tocaría hacer esto 2 veces más. Me tocaría decir ahora, float voy a declarar una variable llamada nota 2 y a ella le voy a asignar, pasando a float, no me dejé ayudar, me toca escribirlo. Lo que está, en este caso, en el campo N2, obteniendo ese texto. Get text. Uy, aquí me equivoqué. Me voy a una A. Entonces, acá sería declarar una variable para la nota 3, ya la estoy declarando, y hacer la conversión a real. Float, parse float, este campo, ahí está, campo N3, obtener ese texto. Entonces, get significa obtener, entonces estoy obteniendo el texto. Entonces, ya tengo mi entrada, muchachos. Ya estoy guardando en unas variables lo que el usuario me va a escribir en las cajas de texto, en los campos de texto. Ahora, ¿qué me falta? El proceso. Dicho proceso lo tengo yo ¿dónde? En la clase operaciones, porque estoy trabajando orientado a objetos. Entonces simplemente es utilizar al objeto para llamarlo. Recuerden que el objeto lo tengo acá arriba. Voy a recoger esto aquí. Bueno, el objeto lo tengo aquí arriba y se llama operar. Es de tipo de mi clase operaciones. Entonces, en el mismo botón voy a llamar a ese método a que se ejecute. Entonces yo le digo, operar, punto, y miren que me da acceso a lo que tengo en la clase. Entonces le voy a decir calcular promedio. Y él me dice, pila que este método necesita 3 parámetros. De tipo float necesita N1, necesita N2 y N3. Y él me está diciendo, yo agarré estos 3, son esos. Si son esos, listo, no hay problema. Si no, corrígelo. Eso me está diciendo este mensaje. Este método necesita 3 parámetros y agarré estos que encontré. Si son esos, estamos bien. Si no, corrígelo. Como están correctos, pues yo continúo. Ahora me toca entonces de llamar al método evaluar estado para que también se ejecute. Entonces, utilizo al objeto operar, punto, y me da acceso. Entonces, evaluar estado, aquí está. Entonces, método evaluar estado. Ejecútate y haz tu cálculo. Ya tengo el proceso, entrada y proceso. ¿Qué me falta? La salida. La salida se está quedando almacenada en prom, que es una variable global, y se está quedando almacenada en la variable mensaje, que también es global. Por lo tanto, tengo acceso. Entonces, ¿a dónde voy a mostrar yo ese resultado? Les había dicho que aquí. Y recuerden que a este le di el nombre de label promedio y a este le di el nombre de
label estado. Entonces, ahí es donde yo voy a mostrar eso. Entonces, me voy al botón y yo le digo entonces, al label promedio, debe poner verde si estoy correcto en el nombre de los elementos. Igual aquí puedo echar el vistazo. Aquí está, label promedio. Entonces, al label promedio, en inglés le voy a decir coloca el texto. Entonces, en inglés sería set text. Aquí está. Entonces, recuerden, en inglés obtener es get y colocar es set. Entonces, cuando yo digo acá get text es obtener texto. Y ahora que digo acá set text es colocar el texto. ¿Qué texto voy a colocar? Voy a colocar lo que tengo en la variable promedio que está en la otra clase. Por eso voy a usar al objeto operar. Y ahora miren que me da acceso a la variable prom que tengo allá. Entonces, eso es lo que yo quiero mostrar ahí. Bueno, entonces aquí voy a tener un problemita, ya lo resolvemos. Y acá sería al label estado perdón, set text, le voy a colocar a través del objeto operar, le voy a colocar el mensaje. Ahí está. Correcto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no me da error aquí en label, no me da error, porque es un texto y estoy colocando un texto. Pero acá, como es una variable de tipo float, entonces me está colocando ese inconveniente. Entonces me dice aquí, incompatible tipo float y no se ha convertido a string. Entonces, vamos a ver si lo logro hacer. Ya me acordé. Punto aquí, barcos. Y sería operar. Punto. Eso, ya me acordé. Entonces sería decir string.toBalOf. Vamos a probar y ya les explico si es eso. Aquí le vamos a darle ejecutar. Aquí le podemos dar guardar todo. Y aquí ejecutamos. Entonces miren que aquí está ejecutando la pequeña aplicación. Nota, vamos a colocarle 3, 4, otro 3. Y al hacer clic en calcular, miren lo que sucede. Entonces ya nos muestra promedio 3.333. Estado, usted debe hacer plan de mejoramiento. Está correcto. Aquí, entonces vamos a probar con notas ganadas. Yo no me acuerdo si aquí es con coma o con punto. No, es con punto. Vamos, ahí está. Mira, me dio 4.5, felicidades, usted ganó la materia. Y vamos a colocarlo ahora que la pierda. Aquí 2.1. Y mira entonces, usted perdió la materia. Podríamos hacer, ¿qué podríamos hacer aquí? Podemos agregar un botón para limpiar. Vamos a cambiarle aquí el texto. Y nombre de variable le vamos a colocar btn
limpiar. Para limpiar la cosa, ¿cierto? Entonces, si lo ejecutamos, si le hacemos doble clic, nos vamos al método de ese botón y pues simplemente le decimos así, a campo n1 punto text, no le colocamos nada. Vamos por aquí. Campo N2, lo mismo. Campo N3, lo mismo, o sea, le estoy colocando nada, como pueden ver. Y lo otro que podríamos decirle aquí es que a campo, vamos a ir probando ahí, el label, vamos a colocarle el label ¿qué? Label promedio, lo mismo, punto set text, no le coloco nada. Aquí a la label estado le voy a colocar, creo que estoy mal, no se me coloca verde, estoy mal, ¿cómo es que se llama? Label estado. Bueno, vamos a terminar de escribir a ver. Label estado.cp. Profesor, la primera letra es en minúscula, en la. Ah, sí, Es en minúscula. así es, gracias, Jonael. Fíjense ustedes que cualquier mayúscula, minúscula aquí. Entonces, eso es que para dejar vacío todo esto. Vamos a ejecutar. Entonces, observa que voy a probar. Yo calculo, pero ahora tengo un botón para limpiar. Mira cómo limpia todo. Queda limpiecito. Otra cosa que puedo hacer es, vamos a ver si me acuerdo, muchachos. Mira aquí. Campo N1. Y comenzó a vengo a averiguar que trabajo que quiero. 1067. Disculpa, pero son en inglés, entonces se me olvida. Campo N1, punto, request box. Listo, ahora sí. Vamos a ejecutar. Entonces, observen, aquí tengo mi nota, vamos a colocarla aquí, 3.5, colocarla aquí, 3.8, colocarla aquí, 4.2, calculo, el resultado, ¿no? Que voy a limpiar, pero miren que al limpiar me queda el cursor parpadeando en nota 1 y ya puedo escribir otra nota. Con el tabulador me puedo ir moviendo. ¿Sí? Y pues calculo, limpio y queda todo limpio y preparado para nuevamente digitar. Entonces, este es un ejercicio muy sencillo. En la plataforma, aquí en la plataforma, hay otro ejemplo que les enseño. Además de este que estoy haciendo aquí en la clase, hay otro ejemplo, es este aquí, operaciones básicas de suma, resta, que les invito a que se vean el video y si tienen el tiempo a que lo practiquen para que aprendan bien lo del formulario. De igual manera, la próxima clase vamos a continuar con formulario también, explicando cositas de formulario.
Por eso, bueno, yo Pero hoy era yo- eso. Entonces me gustaría pues consultarle qué no quedó claro, O sea, que este año- como para tratar de explicar mejor. Que me dirá Melvin, Oscar,